Adelante. Gracias, presidente. Rubí Bobadilla, del Informador en Jalisco. Preguntarle, bueno, que el problema de las desapariciones afecta gravemente a todo el país. Jalisco se encuentra liderando este número de personas desaparecidas pues a nivel nacional. En Jalisco tenemos este problema en el cual además se criminaliza a las víctimas. Y pues bueno, después aparecen los cuerpos en fosas clandestinas, donde también tenemos una grave crisis. En este sentido, tenemos una alta impunidad también en el estado, donde la impunidad supera el 99%, tanto en homicidios como en desapariciones. Me gustaría preguntarle si usted ya habló con el presidente en esta temática precisamente, cuáles serían las indicaciones para el estado de Jalisco, qué sigue dependientes en este tema, y pues además de que el gobernador Enrique Alfaro dice que existe un doble registro de desapariciones, porque en Jalisco tienen unos datos y el Registro Nacional de Personas Desaparecidas tiene otros datos más, debido a un desorden que tiene la Comisión Nacional de Búsqueda. ¿Qué hay en este tema, en primer lugar, presidente? Bueno, es muy lamentable la desaparición y luego encontrar a las víctimas en fosas clandestinas. Esto último que sucedió en Jalisco, que tiene que ver con denuncias que ya se habían presentado y, como tú dices, independientemente de a lo que se dedicaban quienes perdieron la vida, esto no puede permitirse, aceptarse, el que se aplique justicia, ¿no?, de parte de delincuentes. Eso no se puede permitir y ya se están haciendo investigaciones. Hemos estado atentos a este caso y a otros en lo que corresponde a Jalisco, trabajando en coordinación con el gobierno del estado y también tomando en cuenta algunas recomendaciones del gobierno de Estados Unidos, sobre todo en este asunto. Acerca de los desaparecidos en el país, se está haciendo ahora un censo nuevo para tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente. Nos están ayudando los gobiernos estatales, las fiscalías, los estados, y está participando la Subsecretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana, para tener todos los elementos y un censo confiable, porque sí falta actualización. Hay casos en donde se reporta una desaparición y se encuentra la persona, pero no se actualiza el padrón. Y qué bueno, ¿no?, que exista la persona, pero tenemos que saber muy bien, con exactitud, empezar por ahí. Y se consideró que era necesario y se está haciendo. Yo pienso que en un mes ya tendremos un padrón y se les va a informar aquí. Vamos a darlo a conocer de todo el trabajo realizado, de todo el censo que se está haciendo en el país. Y esto va a ayudar mucho para saber qué estados tienen más desaparecidos, desde cuándo y qué se está haciendo para encontrarlos, ¿no? Toda la búsqueda y trabajar junto con familiares y con víctimas. Perfecto, presidente. En este mismo sentido, ya que usted lo comenta, que ha estado en contacto ya también con el gobierno de Estados Unidos, no sé si fue a partir de que dio a conocer este documento en abril pasado o si ya estaban trabajando desde antes para identificar este tipo de sitios clandestinos que no solamente operan principalmente en Jalisco, Nayarit y Quintana Roo, sino también en otras partes de la República. Usted, pues, con tan buena relación que tiene, por ejemplo, con Ken Salazar, ¿sí se está actuando, sí van contra estos sitios? Sí. Hay abierta toda una investigación. Perfecto, presidente. Y en mi siguiente pregunta, su opinión respecto de estos estados que están endeudando pues a sus entidades, a sus ciudadanos. Como sabemos, Enrique Alfaro inició la administración con alrededor de una deuda de 17,000 millones de pesos y ahorita va pues superior a los 34,000 millones de pesos. Esto en el sentido de que pues estaría buscando estas negociaciones para poder no tanto como separarse del tema de los impuestos, pero sí quisiera un esquema el independiente para poder organizar sus recursos. ¿Esto tiene lógica cuando endeudas a un estado y quieres como separarte del sistema financiero que se tiene? Bueno, llevamos buena relación
con todos los gobiernos estatales, con los gobernadores. El caso de Jalisco es buena, la coordinación que se tiene. No conozco la situación de deuda. La recomendación es que no se contrate deuda para que no se deje en situación de quiebra a los estados, las finanzas públicas de los estados. Lo que pasaba antes, que no había límite y crecían las deudas, lo que sucedió en Coahuila y en otros estados, donde hubo mucho endeudamiento, incluso auspiciado por Hacienda, por la Federación, porque le hablaban a los estados, ya he comentado eso, de las llamadas asociaciones públicas privadas. Había un grupo de contratistas privilegiados con influencias, los cuñados de Salinas de Gortari y otros de medios de información. Entonces, desde Hacienda le hablaban a los gobernadores: oye, que te hace falta una clínica, nosotros lo autorizamos, nada más que es un convenio público-privado y es con esta empresa. Y entonces se construye el hospital, nada más que los costos elevadísimos. Todavía hay que estar pagando mes con mes, aunque parezca increíble. Hay hospitales como el de Zumpango, el de Iztapaluca en el Estado de México, en donde el gobierno del Estado de México tiene que destinar hasta 200 millones de pesos al año por 20 años. ¿Por qué resultan tan onerosos esos hospitales? Porque le aumentan, ¿no?, en los costos de construcción, pero luego también le aumentan en los intereses, las tasas de interés elevadísimas que se pactan. Y por eso un hospital que puede costar 1.500 millones de pesos, si se hace con presupuesto público, termina costando 8, 10 mil millones de pesos. Ese era el mecanismo. Pero no solo eran hospitales, eran carreteras, eran reclusorios, gasoductos, de todo. Y esto llevaba al endeudamiento. ¿Por qué? Cuando los de Hacienda aprobaban esto, era con cargo a las participaciones federales de los estados. Entonces, para pagar, se hacían los descuentos en Hacienda, para pagarle a las empresas. Entonces se quedaban sin dinero los gobiernos y tenían que recurrir a deuda, a más deuda. Entonces eso ya no existe, eso ya no se permite, ese tipo de contratos leoninos. Pero llevamos muy buena relación con el gobierno de Jalisco. Son opiniones, cada quien tiene sus estrategias y lo que nosotros estamos recomendando es que haya austeridad en todos los gobiernos. Ahí tengo para firma y que se publique la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad, y estoy pensando si la firmo, si firmo la reforma para publicarse, porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad. Sí, vi el proyecto de publicación y no lo quise firmar. Dije, lo voy a pensar. Quiero hablar sobre este asunto con el secretario de Gobernación, con el secretario de Finanzas, porque no es un asunto nuestro, de la Federación. Me refiero a que tenga que ver con el gasto de publicidad del gobierno federal. También estoy consciente de que los gobiernos estatales son autónomos, son soberanos. Todo eso lo quiero tomar en cuenta. Pero que yo publique una reforma en donde no hay límites para el gasto en publicidad, porque también eso lleva al endeudamiento de los gobiernos estatales, porque es mucho dinero el que se destina al gasto de publicidad, mucho dinero. Hay estados en donde puede pasar de 1,000 millones y cuando hay elecciones, en vísperas, hacen su agosto, tienen el control de todos los medios, no hay cuestionamiento en los estados a los gobernadores
porque tienen convenios de publicidad con todos. Pero ¿cuánto cuesta eso? No estoy diciendo que desaparezcan financiamiento para la publicidad, pero que tenga un límite. Pues ya tocaste, es un buen tema, fíjate. ¿En la reforma nos podría usted adelantar cuál sería el tope o más o menos? No. Lo que quiero es revisar lo que se autorizó en el Congreso. Pues no quiero caer en una contradicción de que estamos hablando de austeridad republicana, que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, que no puede haber gasto superfluo, que no pueden haber gastos onerosos, que como decía Díaz Mirón, nadie tiene derecho a lo superfluo, mientras existan seres humanos que carecen de lo indispensable, indispensable. Gracias, presidente.